Mi novio me dijo por mi cumpleaños, me dijo que me amaba mucho y me dio un sobre. Yo me emocioné, pero cuando lo abrí me decepcioné, solo me había regalado $2000. Yo se los devolví. Conozco mi valor como mujer y valgo muchísimo más que eso. Llevaba 14 meses saliendo con Mateo, mi novio, y desde el primer día me encargué de educarlo para que entendiera perfectamente el nivel de mujer con el que estaba tratando. En mi exclusivo círculo social, las apariencias, el linaje y el estatus socioeconómico lo son absolutamente todo. Mis amigas más cercanas estrenan joyas de diseñador de casas europeas cada mes y presumen sus adquisiciones sin el menor pudor en las galas benéficas de la ciudad. Yo, por supuesto, no iba a ser la tonta desclasada que se conformara con menos ni que bajara el estándar de nuestro distinguido grupo por un capricho sentimental. Siempre he tenido claro que una mujer de mi categoría necesita un entorno que refleje su verdadero valor estético y social ante los ojos de los demás. Mateo, mi pareja, es un hombre profesional con un buen empleo, pero a veces carece de esa visión de alta sociedad que a mí me fluye de manera completamente natural. Durante semanas enteras le estuve soltando indirectas sumamente directas sobre el viaje a la Costa Azul que tanto quería realizar este verano para no quedar atrás frente a mis conocidas. También le recordaba constantemente el hermoso brazalete de oro blanco que vi en la última exhibición privada de alta joyería a la que asistí. Para mí, estas insinuaciones no son simples peticiones caprichosas, sino requisitos mínimos indispensables para mantener el prestigio y la dignidad intactos. Un hombre de verdad debe demostrar con hechos financieros contundentes que tiene la capacidad absoluta de sostener mi sofisticado estilo de vida. Incluso Estefanía, mi hermana, intervino en una ocasión cuando estábamos tomando el té de la tarde y me sugirió con un tono bastante mojigato que fuera más sutil con mis exigencias económicas. Ella siempre ha tenido una mentalidad mucho más conformista y gris, conformándose con lo básico sin aspirar jamás a la verdadera sofisticación que nos corresponde. Yo simplemente me reí de su comentario porque sé perfectamente lo que valgo y no pienso pedir perdón por tener estándares elevados en un mundo tan competitivo. La sutileza es para las mujeres inseguras que temen quedarse solas por no poder ofrecer más que una cara bonita a sus parejas. Mi presencia exige una contraprestación económica equivalente al estatus que yo misma le otorgo al hombre que camina a mi lado. Para medir el verdadero nivel de compromiso y la billetera de Mateo, decidí tomar las riendas de la celebración de mi propio cumpleaños número 25. Reservé una mesa con semanas de anticipación en el restaurante más exclusivo y restrictivo de la ciudad, un templo gastronómico donde conseguir una entrada es un auténtico símbolo de poder. En este lugar de élite, el cubierto individual cuesta una verdadera fortuna que dejaría temblando el presupuesto de cualquier ciudadano promedio. Mi intención era muy clara, quería observar de primera mano si Mateo titubeaba o mostraba alguna señal de sudoración fría al momento de pagar la cuenta final. Un verdadero caballero de la alta sociedad no cuestiona los precios, simplemente saca la tarjeta negra y sonríe con naturalidad. El día del evento llegó y ambos asistimos luciendo complementos impecables, listos para integrarnos a la atmósfera aristocrática del lugar. El ambiente del restaurante respiraba opulencia por los cuatro costados, rodeados de empresarios influyentes y herederas que reconozco perfectamente de los eventos de caridad más selectos. Mateo no puso ninguna objeción al menú de degustación, aceptó todas mis costosas sugerencias gastronómicas con una sonrisa sumamente tranquila y parecía disfrutar de la velada. Yo me sentía en mi elemento natural, observando cómo los meseros nos atendían con una sumisión maravillosa que alimentaba mi posición. Todo marchaba sobre ruedas y yo ya saboreaba la victoria de haber domesticado por completo los hábitos financieros de mi pareja. Justo a la mitad de la cena, después de que nos retiraran los platos fuertes y el champán estuviera en su punto ideal, el ambiente se volvió mucho más expectante. Mateo me miró directamente a los ojos con una intensidad que me hizo enderezar la postura de inmediato en mi silla de terciopelo. Me dijo con voz suave que me amaba con locura y que deseaba demostrarme lo importante que era nuestro futuro compartido. En ese preciso instante, deslizó un sobre de manera elegante sobre la mesa premium del establecimiento de alta cocina. Escuché el sonido seco del sobre texturizado al deslizarse suavemente sobre el mantel de lino impecable del restaurante premium, un ruido que aceleró mis pulsaciones de inmediato. Mi corazón dio un vuelco gigantesco lleno de una emoción desbordante al ver el diseño y el grosor del empaque que tenía enfrente. En mi mente, la única conclusión lógica era que dentro de ese sofisticado sobre se encontraban los boletos de avión en primera clase hacia la Costa Azul. Visualicé inmediatamente las fotografías que me tomaría en los yates y la envidia que provocaría en mis redes sociales al mostrar mi obsequio de cumpleaños. Estaba lista para regalarle mi mejor sonrisa de aprobación y validar su esfuerzo financiero frente a todos los comensales del lugar. Con dedos dedicados y perfectos, rompí el sello esperando encontrar el pase directo al estilo de vida que por derecho me corresponde. Al abrirlo, la ilusión se transformó instantáneamente en una bofetada de vulgaridad y mal gusto que me dejó completamente sin aliento en el sitio. Lo que había dentro no eran pases de abordar de ninguna aerolínea de lujo, sino fajos de billetes en efectivo que sumaban exactamente la cantidad de $2000.
Me quedé helada en mi asiento, mirando ese papel moneda ordinario como si fuera basura orgánica depositada sobre la mesa elegante. No podía dar crédito a lo que mis ojos estaban presenciando en un lugar de tanta categoría y distinción social. 2.000 miserables dólares en efectivo presentados de esa forma tan corriente y propia de la clase baja. Esa ridícula suma de dinero es exactamente lo que cualquiera de mis amigas del club gasta en una sola tarde aburrida comprando bolsas de descuento en los centros comerciales. Presentarme fajos de billetes en una cena de gala me pareció un insulto ordinario, una total falta de tacto y una limosna de pésimo gusto para mi nivel. Sentí que Mateo estaba intentando hacerme sentir barata, como si mi compañía y mi estatus pudieran comprarse con un puñado de billetes sueltos de baja denominación. Una mujer de mi nivel no maneja efectivo de esa manera tan burda, nosotras nos manejamos con transferencias internacionales y obsequios de marcas registradas. Aceptar eso habría sido rebajar mi cotización social por los suelos frente a los meseros que nos observaban discretamente. Con toda la elegancia, frialdad y distinción que me caracteriza, cerré el sobretexturizado con un golpe seco de mis uñas perfectamente cuidadas. Sin alterar demasiado mi expresión facial para no dar espectáculo a los comensales adinerados de las mesas contiguas, le empujé el sobre de vuelta hacia su lado del mantel. Lo miré con absoluto desprecio y le dije con voz firme que yo conozco perfectamente mi verdadero valor como mujer en este mundo material. Le aclaré que valgo muchísimo más que esa ridiculez monetaria que me estaba ofreciendo como si fuera una propina de mal gusto. Le advertí que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que me rebajara a una tarifa en efectivo como si fuera una cualquiera. Mateo se quedó completamente mudo ante mis palabras, mirándome con una expresión vacía que no logré descifrar en ese instante de tensión. No hubo disculpas espontáneas, no hubo explicaciones desesperadas ni intentos de arrodillarse para enmendar su garrafal error de etiqueta social. Con una calma exasperante, guardó el sobretexturizado en el bolsillo interior de su saco de diseñador sin cambiar en lo más mínimo el gesto de su rostro. Acto seguido, levantó la mano con total parsimonia para llamar al mesero principal de nuestra sección exclusiva. Pagó la cuenta completa de la cena premium utilizando su tarjeta de crédito tradicional y se levantó de la mesa sin decir una sola palabra adicional. Me dejó completamente sola en medio del restaurante más lujoso de la ciudad, expuesta a las miradas curiosas de todo el personal del establecimiento gastronómico. Considero que su actitud fue una falta de respeto total, un acto de cobardía inaceptable para un hombre que pretende estar a mi lado. Es completamente obvio que su reacción intempestiva no fue más que una rabieta infantil de tacaño al verse expuesto públicamente por mis altos estándares. Su orgullo masculino de clase media baja colapsó al darse cuenta de que simplemente no tiene la estatura ni el dinero para estar a la altura. Al final del día, la culpa es de su falta de presupuesto y de su incapacidad para entender los códigos de la alta sociedad. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: increíble cómo te las das de reina de la alta sociedad y terminaste plantada como un mueble viejo en el restaurante más caro de la ciudad. Te regalan $2.000 limpios en un sobre para que te compres lo que quieras y te ofendes porque no venían con un moño de diseñador. Tu nivel de soberbia es directamente proporcional a lo insufrible que debes ser en una cita de cumpleaños. Respuesta de la OP. Querido, las mujeres ordinarias y sin estándares están acostumbradas a recolectar cualquier migaja que un hombre les arroje al suelo para conformarse. Yo tengo una clase innata que mi linaje me otorga, la cual me impide aceptar vulgaridades en efectivo en un lugar público de esa categoría. Si tú te manejas con propinas de cantina en tu día a día, es tu problema, pero mi categoría exige lujos reales y protocolarios. Usuario anónimo 2 dice: mucha exigencia de viajes a la Costa Azul y brazaletes costosos, pero, ¿qué aportas tú a la relación además de tus quejas de aristócrata de barrio? Da la impresión de que no buscabas un novio con el cual compartir la vida, sino un cajero automático con traje que financiara tus delirios de grandeza. Respuesta de la OP. Mi sola presencia, mi belleza impecable y mi apellido dinamizan y elevan el estatus social de cualquier hombre que tenga la fortuna de caminar a mi lado en los eventos. Los hombres de verdad pagan con gusto por el prestigio de exhibir a una mujer como yo en sus círculos corporativos más selectos. La envidia de la gente común como tú les impide comprender cómo funciona la verdadera oferta y demanda del mercado de élite. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización donde aquel tacaño me dejó sola en medio del restaurante premium por no aceptar su limosna. Decidí aplicar de inmediato la ley del hielo más estricta para que Mateo entendiera la verdadera gravedad de su ordinariez y su falta de tacto. Esperaba que pasara los siguientes días enviándome arreglos florales exóticos a mi casa y llamando a mi teléfono sin parar para implorar mi perdón de rodillas. Sin embargo, el tipo ni siquiera ha tenido la decencia de intentar comunicarse conmigo ni una sola vez a lo largo de la semana. Es increíble cómo el orgullo de la gente común los ciega ante sus propios errores de etiqueta social frente a una dama. Para colmo de males, la traición y la falta de empatía vinieron de mi propio núcleo familiar más cercano en un momento tan delicado. Cuando fui a contarle detalladamente lo sucedido a Estefanía, mi hermana,
esperando que se indignara conmigo por el insulto del sobre en efectivo. Su reacción fue deplorable. En lugar de respaldar mi postura de alta alcurnia como correspondía a nuestra sangre, se llevó las manos a la cabeza con un dramatismo ridículo. Me miró fijamente y me soltó a la cara que yo era una impulsiva desconsiderada que no valoraba los detalles profundos de las personas. Me quedé estupefacta ante su total falta de lealtad y su evidente ignorancia sobre los modales que rigen nuestro nivel. Según la retorcida versión de Estefanía, Mateo estuvo ahorrando discretamente durante meses enteros solo para darme ese costoso gusto en mi cena de cumpleaños. Incluso tuvo el descaro de inventar que él dejó de asistir a sus prestigiosos clubes de golf cotidianos para juntar esa suma de dinero libre. A mí esa justificación me pareció una soberana ridiculez y una muestra inequívoca de su mentalidad de escasez frente al dinero real. Si un hombre tiene que dejar de jugar al golf para poder regalarle algo a su pareja, claramente no pertenece a mi estrato social. Un verdadero millonario provee sin necesidad de hacer sacrificios domésticos tan vergonzosos, mediocres y carentes de toda elegancia natural. Necesitando una verdadera opinión calificada de personas con mi misma posición socioeconómica, acudí al club campestre para reunirme con mis amigas de toda la vida. Nos sentamos en el área de la piscina a tomar mimosas y decidí abrir mi corazón sobre los $2000 del sobretexturizado. Pensé que desataría una ola de críticas unánimes hacia la tacañería de Mateo por parte de mujeres que sí entienden el valor de las marcas. Para mi absoluta sorpresa y desagrado, el ambiente se tornó denso e incómodo en cuestión de unos pocos segundos entre nosotras. Ninguna de mis supuestas amistades emitió el juicio condenatorio que yo esperaba con tanta naturalidad y derecho. En lugar de apoyarme abiertamente, mis amigas del club se miraron entre ellas con una incomodidad tremenda que se podía cortar con un cuchillo en el aire. Cambiaron de tema rápidamente, balbuceando excusas baratas sobre sus agendas privadas y evitando mantener el contacto visual conmigo durante el resto de la tarde. Esa extraña actitud me demostró de inmediato lo que verdaderamente estaba ocurriendo en ese círculo de supuesta alta sociedad. En el fondo de sus corazones, todas ellas me tienen una envidia enfermiza que no pueden disimular ante mi imponente presencia social. A ninguna de sus parejas les entrega sumas tan altas de dinero libre de la noche a la mañana, y ver mi poder las carcomía. Al regresar a mi departamento de lujo y ver el vacío social que me estaban haciendo por puro resentimiento, experimenté un ataque de rabia incontrolable. No podía permitir que un hombre de nivel medio desestabilizara mi posición y me hiciera quedar mal ante mis contactos más importantes del club. Saqué mi teléfono celular dispuesta a poner los puntos sobre las íes de una vez por todas en esta relación conflictiva. Mateo tenía que entender que con una mujer de mi linaje y distinción no se juega a la indiferencia ni al silencio prolongado. Decidí redactar un mensaje de texto kilométrico, lleno de verdades absolutas sobre su comportamiento ordinario en la cena. En ese extenso mensaje de texto, le aclaré de forma muy directa cuáles eran las condiciones indispensables para una posible reconciliación entre nosotros. Le escribí textualmente que solo reconsideraría volver a dirigirle la palabra si el humillante sobre de efectivo regresaba a mis manos completamente transformado. Exigí que se convirtiera en un brazalete de la firma Cartier, específicamente de las colecciones más costosas y exclusivas del catálogo vigente de la marca. Para asegurar la autenticidad del gesto ante mis círculos, añadí un requisito que considero totalmente justo y necesario en estos tiempos modernos. El recibo de compra de la boutique de lujo debía estar perfectamente visible para mis redes sociales en la fotografía. El estatus en el mundo moderno no se vive en la clandestinidad de las cuatro paredes, sino que se exhibe públicamente para delimitar el territorio. Mis seguidoras de Internet necesitan constancia de que el hombre que me corteja cumple con los estándares internacionales de opulencia que yo siempre pregono. Si Mateo quería el honor de ser visto nuevamente a mi lado en los eventos, debía pagar el precio de la entrada al club. Me pareció una propuesta sumamente generosa de mi parte, otorgándole una segunda oportunidad dorada para redimirse de su ordinariez del restaurante premium. Apagué el teléfono con una sonrisa de profunda satisfacción, segura de haber tomado el control absoluto de la narrativa relacional. El silencio posterior de las siguientes horas solo me confirmó la falta de resolución que tienen los hombres comunes cuando se enfrentan a mujeres imponentes. Estefanía intentó llamarme más tarde, seguramente para seguir defendiendo lo indefendible con sus discursos de hermana menor sumisa, pero decidí ignorar sus notificaciones por completo. No tengo tiempo para lidiar con mentes conformistas que validan las limosnas emocionales y financieras de parejas visiblemente tacañas con sus recursos. Mi círculo social debe estar compuesto únicamente por personas que entiendan el peso de un apellido y el valor real de una joya de diseñador. La mediocridad es sumamente contagiosa y yo me protejo manteniendo una distancia higiénica con los de mentalidad estrecha. Pasé el resto de la tarde revisando catálogos digitales de alta joyería para estar lista cuando Mateo apareciera con la caja roja característica de Cartier. Ya me imaginaba el encuadre perfecto de la fotografía que publicaría en mis historias de Instagram para silenciar las malas vibras de mis amigas.
Les demostraría a todas que mis estándares elevados siempre rinden frutos económicos y que los hombres se educan con una mano de hierro implacable. Una mujer de alto valor no negocia los términos de su estilo de vida bajo ninguna circunstancia externa ni presión social de terceros. La firmeza de mis convicciones estéticas es lo que me mantiene siempre en la cúspide de mi pirámide social de élite. Es verdaderamente insólito cómo la gente de afuera malinterpreta la dignidad de una mujer elegante confundiéndola de forma burda con un materialismo caprichoso. Exigir el recibo de compra visible es una medida de seguridad corporativa elemental para evitar falsificaciones que dañen mi reputación ante los expertos. Si no protegemos el mercado del lujo con uñas y dientes, nos terminamos mezclando con la masa ordinaria que compra imitaciones en los mercados. Mateo debería estar profundamente agradecido de tener a su lado a alguien que lo empuja constantemente hacia la excelencia financiera y el refinamiento. Su silencio actual es solo la muestra de su cobardía ante el verdadero éxito que yo represento en su vida ordinaria. Terminé la semana asistiendo a un brunch exclusivo sin la compañía de Mateo, manteniendo la frente en alto y mi costoso atuendo impecable. Aunque sentía las miradas incisivas de las demás socias del club sobre mi mesa, me comporté con la gracia natural de una reina. La paciencia es una virtud de la aristocracia y yo estaba dispuesta a esperar a que el tacaño cediera ante la presión social. Después de todo, un hombre sin una mujer de estatus a su lado es simplemente un sujeto con dinero, invisible para la sociedad. Mi mensaje de texto quedó flotando en el aire como un ultimátum de clase que él no podrá ignorar por mucho tiempo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: exigir un brazalete Cartier y encima pedir el recibo visible para presumir en Instagram es el colmo de lo patético y lo corriente. Arruinaste una relación real con un hombre que ahorraba por ti solo por tu adicción enfermiza a la validación de un montón de desconocidos en Internet. Tu supuesta clase alta es pura fachada plástica sin un centavo de educación real. Respuesta de la OP. El estatus socioeconómico se demuestra públicamente con documentos y marcas reales ante el mundo, no con promesas invisibles en la intimidad de las parejas comunes. La privacidad es el refugio favorito de los que no tienen absolutamente nada de valor que mostrarle a la sociedad en sus perfiles. Si a ti te da vergüenza exhibir tu estilo de vida, es porque tu realidad financiera es sumamente precaria. Usuario anónimo 2 dice: tus amigas del club no te tenían envidia en esa piscina, se morían de la vergüenza ajena al ver lo insufrible que eres con tus parejas. Se nota a leguas que todo tu entorno ya se dio cuenta de que Mateo era demasiado buen partido para alguien tan superficial y vacía. Respuesta de la OP. Mis amigas del club simplemente carecen de la categoría mental y los estándares internacionales que yo poseo para exigir lo que verdaderamente merezco. En cuanto a Estefanía, mi hermana, ella siempre ha tenido una visión sumamente conformista y mediocre de la vida, por lo que su opinión familiar me tiene sin cuidado. Ninguna de ellas tiene la capacidad de entender la verdadera psicología de una mujer inalcanzable. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y el silencio sepulcral de Mateo se volvió completamente insoportable para mi paciencia de alta sociedad. Al ver que mi ultimátum por mensaje de texto no surtía el efecto inmediato de su misión que planeé, decidí tomar firmemente las riendas. Un hombre de su nivel medio no puede simplemente ignorar a una mujer de mi categoría sin recibir una lección de presencia en público. Me enteré de que asistiría a una gala benéfica empresarial sumamente importante e influyente gracias a una filtración de un contacto corporativo de Estefanía. Sabía que ese escenario de élite era el lugar perfecto para ponerlo en su humilde lugar de forma definitiva ante sus jefes. Para un evento de tal envergadura social, mi guardarropa actual requería una renovación urgente que impactara visualmente a todos los asistentes de la gala. Acudí de inmediato a las boutiques más costosas de la zona residencial y adquirí un vestido de diseñador carísimo utilizando mi tarjeta de crédito. No me importó el saldo deudor ni los intereses porque considero que la inversión en la propia imagen es una obligación fundamental de las damas. Me presenté en el salón de la gala de sorpresa, luciendo deslumbrante y capturando las miradas de los caballeros de la alta sociedad presentes. Mi plan era perfecto. Quería que me viera rodeada de hombres de verdadero poder económico para que entendiera la joya que estaba perdiendo por tacaño. Recorrí el majestuoso salón con paso firme y elegante, sosteniendo una copa de champaña importada con absoluta naturalidad ante los fotógrafos del evento social. Cuando finalmente localicé a Mateo en medio de la multitud adinerada, noté que estaba conversando animadamente con varios directores de empresas multinacionales importantes. Me acerqué con mi mejor sonrisa ensayada, esperando que su rostro mostrara el impacto y la desesperación de verme tan radiante en su entorno. Para mi absoluta sorpresa y desagrado, Mateo me saludó con una frialdad profesional tan gélida que me heló la sangre en las venas. Su indiferencia ensayada frente a sus socios comerciales me pareció un acto de pésimo gusto y una total falta de caballerosidad elemental. Aproveché un oportuno momento a solas cuando él se distanció del grupo de directores hacia un pasillo lateral menos concurrido de la instalación. Lo intercepté de inmediato para confrontarlo directamente por su actitud evasiva y terminar con este juego absurdo de silencios de una vez por todas.
Le dije mirándolo desde arriba que ya había sido más que suficiente de su berrinche infantil y de su inmadurez emocional masculina. Le aclaré que sus desplantes eran ridículos frente a un simple estándar de calidad que cualquier mujer de mi nivel social exigiría por derecho. Esperaba que se disculpara de inmediato por haberme dejado sola en el restaurante premium y que implorara una tregua en ese pasillo. Mateo me miró fijamente a los ojos con una calma y una serenidad que me parecieron el insulto más grande que he recibido. No vi rastro de arrepentimiento en su rostro, ni de nerviosismo por estar frente a una mujer inalcanzable como yo en su evento. Con una voz pausada que denotaba una frialdad absoluta, me dijo textualmente palabras que jamás olvidaré por la osadía que representaban en ese momento. Me soltó sin pestañear frente a mí: Valeria, ya no somos nada, búscate a alguien que se acomode a tus fantasías. Escuchar ese rechazo directo en un entorno tan sofisticado hizo que mi paciencia aristocrática colapsara por completo ante su audacia. Me dio tanta rabia ver su total falta de sumisión y su audacia para dar por terminada nuestra relación de esa manera tan ordinaria. Perdiendo los estribos por culpa de su provocación pasiva, le grité ahí mismo con todas mis fuerzas que un hombre de su categoría jamás podría pagar una mujer como yo. Le recordó en voz alta que mi estilo de vida y mi estatus estaban muy fuera del alcance de su billetera de clase media. Desafortunadamente, la acústica del pasillo hizo que mi voz resonara con demasiada fuerza en las áreas contiguas del salón de la gala benéfica. Varios de sus socios comerciales más importantes y directivos de la gala se voltearon a mirar la escena con expresiones de desagrado. La situación escaló de una forma sumamente injusta cuando el personal de seguridad privada del evento se acercó a nuestra posición con paso apresurado. Dos hombres de traje oscuro me pidieron amablemente pero con firmeza que me retirara de las instalaciones para no seguir alterando el orden de la gala. Me escoltaron hacia la salida trasera como si yo fuera una intrusa cualquiera y no una dama distinguida de la alta sociedad local. Fue una humillación total y absoluta que sufrí única y exclusivamente por la culpa de Mateo y su incapacidad para comportarse como caballero. Su falta de tacto provocó que mi reputación quedara manchada frente a personas muy influyentes de mi círculo social. Salí del recinto temblando de la indignación y abordé un taxi común porque mi nivel de frustración no me permitía coordinar un transporte privado. No podía creer que un hombre común hubiera provocado mi expulsión de un evento benéfico al que asistían mis iguales sociales de siempre. En el trayecto a mi hogar, solo pensaba en cómo Mateo había manipulado la situación para hacerme quedar como la villana de la noche. La seguridad del lugar claramente no supo reconocer mi categoría debido al escándalo que él provocó con su rechazo hacia mi persona. Un verdadero hombre de mundo habría manejado la situación con total sumisión y respeto absoluto a mi investidura social de dama. Al llegar a mi departamento, me despojé del costoso vestido de diseñador sintiendo un rechazo tremendo por todo lo acontecido en la gala. La cuenta de la tarjeta de crédito ahora representaba una carga real en mi presupuesto, pero seguía convencida de que mi estrategia visual fue impecable. El problema radica en la falta de educación de Mateo, quien prefiere huir antes que enfrentar el nivel económico que una mujer exige. Su frase sobre las fantasías es solo el mecanismo de defensa de un hombre limitado que no puede cumplir mis expectativas de vida. La masa común siempre prefiere tachar de fantasiosa a la mujer que vuela alto para no admitir su propia falta de recursos. Decidí bloquear de inmediato a las personas que pudieron haber presenciado el incidente de la gala para evitar comentarios malintencionados en mis plataformas. En la alta sociedad, el control de los daños a la imagen pública es una ciencia que manejo con absoluta destreza y frialdad. No iba a permitir que una rabieta de Mateo empañara los años de construcción de mi perfil estético ante mis seguidoras de Internet. Mañana planearía una nueva aparición pública en algún sitio de moda para demostrar que mi brillo sigue intacto a pesar de las bajezas. Las reinas no pierden su lugar por los desplantes de los plebeyos que se resisten a pagar el tributo correspondiente en las parejas. Llamé a Estefanía a altas horas de la noche para reclamarle por la mala calidad de la información de su contacto corporativo empresarial. Mi hermana, con su habitual tono de sumisión y cansancio familiar, intentó decirme que yo no debí presentarme sin invitación en su evento. Su falta de visión empresarial me resulta verdaderamente asombrosa y exasperante en una mujer que comparte mi propia sangre y apellido social. Una mujer de estatus no necesita invitación para entrar a ningún lugar donde se encuentre su pareja, nosotras somos el evento principal siempre. La reprimenda de mi hermana solo confirmó que su mentalidad sigue atrapada en los niveles más bajos del conformismo de clase media. Pasé el resto de la madrugada ideando la forma en que Mateo regresaría arrastrándose a pedir una disculpa formal con un anillo digno. Estoy completamente segura de que este distanciamiento es solo una etapa de orgullo masculino herido que colapsará cuando note mi ausencia social. Ningún hombre olvida fácilmente el prestigio que se siente al caminar del brazo de una mujer con mi distinción y presencia física. La deuda de mi tarjeta de crédito se pagará sola en cuanto él asuma sus responsabilidades financieras como proveedor oficial de mi vida. La realidad es que yo sigo estando en la cima del estatus y él abajo, procesando sus propias limitaciones económicas. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice:
hay que tener la cara de cemento para llamar pobre a Mateo mientras tú tienes que tarjetear un vestido a crédito que ni puedes pagar para colarte en una gala benéfica. Hiciste un ridículo monumental y te sacó la seguridad del lugar por andar gritando como loca en un evento corporativo serio. Das mucha pena ajena con tu supuesta vida de lujos. Respuesta de la OP. La inversión en la imagen personal es una necesidad empresarial básica para cualquier dama que se respete en los círculos de élite del club. Mateo fue el único responsable de la escena al no comportarse como un verdadero caballero y recibirme con los honores que mi presencia exige. Su falta de caballerosidad obligó a que la situación escalara de esa forma tan ordinaria en el pasillo del salón. Usuario anónimo 2 dice, ya supéralo de una vez y acepta la realidad de que ese hombre te mandó a volar de la forma más clara posible frente a sus socios. Deja de acosarlo en sus eventos de trabajo, madura y ponte a trabajar para pagar los intereses de tu tarjeta antes de que te embarguen todo. Respuesta de la OP. Es evidente que Mateo está pasando por una fase de orgullo masculino profundamente herido en su ego de clase media baja por mis exigencias. Él sabe perfectamente la clase de mujer inalcanzable que soy y es cuestión de tiempo para que regrese arrastrándose a implorar mi perdón. Las opiniones financieras de usuarios anónimos que no conocen el mercado del lujo me tienen sin el menor cuidado en mis redes. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y he descubierto la verdad más asquerosa, rastrera e inmunda de toda mi vida entera. Juro ante todos ustedes que todavía sigo temblando de la pura indignación ante la tremenda injusticia de la que he sido víctima directa. Durante las últimas semanas, Estefanía, mi hermana, se estuvo comportando de una manera sumamente misteriosa y sospechosa dentro de nuestro entorno familiar. Salía descaradamente por las noches a lugares desconocidos y ocultaba la pantalla de su teléfono celular con una paranoia que me encendió las alarmas. Yo sabía perfectamente que esa mosquita muerta estaba tramando algo a mis espaldas para perjudicar mi alta posición social de siempre. Ayer por la tarde decidí tomar cartas en el asunto y me presenté de sorpresa en el departamento de Estefanía para confrontarla. Al entrar a su recámara, lo primero que vi sobre su cómoda me dejó completamente estupefacta y con la respiración cortada del impacto. Había un juego de maletas de diseñador internacional de edición limitada, idéntico al que yo tanto quería para mi viaje a la Costa Azul. El color, los acabados dorados y el logo de la firma eran exactamente los mismos que yo le había descrito a Mateo. Sentí un vuelco de furia en el estómago al comprender que mi propia sangre se estaba dando los lujos que me correspondían. Exigí explicaciones inmediatas a gritos limpios, demandando saber de dónde había sacado el presupuesto para financiar semejante adquisición de alta gama de diseñador. Estefanía, rompiendo en un llanto patético de pura culpa y cobardía familiar, colapsó ante mi imponente presencia y terminó confesándolo todo detalladamente. La historia que salió de su boca es una muestra de la manipulación más baja y retorcida que he escuchado en mi existencia. Resulta que Mateo jamás fue un tacaño ni un hombre falto de recursos económicos como su actitud inicial en el restaurante me hizo creer. El maldito sobretexturizado con los $2.000 en efectivo tenía un trasfondo oculto que él nunca explicó. Esos $2.000 eran exactamente la tarifa de apartado legal para un local comercial de altísima gama en el centro comercial más exclusivo. El plan secreto de Mateo era regalarme ese prestigioso espacio para que yo pudiera por fin inaugurar mi propia boutique de moda exclusiva. Su intención aparente era que yo construyera mi propio patrimonio financiero e industrial bajo mi distinguido nombre dentro de la alta sociedad. Los fajos de billetes en efectivo eran simplemente el símbolo físico del negocio que firmaríamos ante notario público al día siguiente de la cena. Él prefirió jugar al misterio ordinario en lugar de entregarme un contrato formal con los lujos directos que merezco. Cuando yo, la verdadera víctima de esto, le arrojé el sobre de vuelta despreciando su esfuerzo corriente, el tipo tergiversó mis nobles intenciones. Según las palabras de Estefanía, Mateo interpretó mi alta exigencia de calidad como la actitud de una cazafortuna superficial y vacía ante su dinero. Qué descaro tan grande de su parte confundir mis estándares internacionales de etiqueta con un burdo interés monetario por sus cuentas bancarias familiares. Su falta de visión le impidió ver que yo solo estaba probando su finura y su conocimiento de los protocolos de élite. En lugar de luchar por mi aprobación social, prefirió adoptar una postura de víctima resentida con la ayuda de mi propia hermana. Lo peor de toda esta telenovela barata es que Estefanía lo buscó activamente a los 2 días de nuestro incidente en el restaurante Premium. La traidora utilizó como pretexto perfecto pedirle disculpas en mi nombre para colarse descaradamente en la vida de un hombre con gran presupuesto. Empezaron a salir discretamente a tomar café en establecimientos de segunda categoría donde nadie de nuestro círculo distinguido pudiera reconocerlos ni juzgarlos. En esas citas clandestinas, ella se dedicó a alimentar el ego herido de Mateo con su habitual sumisión y discursos conformistas de clase media. Consoló al tacaño de una forma tan rastrera que me produce auténticas náuseas solo de recordarlo frente a ustedes. Mateo, demostrando su total falta de clase y su despecho desproporcionado, tomó una decisión financiera que considero un robo directo a mi persona.
Decidió utilizar exactamente el mismo dinero en efectivo del sobretexturizado que yo había rechazado dignamente en la mesa del restaurante lujoso. Financió con esa suma un proyecto de diseño alternativo que Estefanía venía planeando desde hace tiempo en su mente mediocre y gris. Usó los fondos destinados a mi boutique de modas exclusiva para impulsar la carrera de una mujer que no sabe distinguir un Cartier. Es una transferencia de capital totalmente injusta y desleal ejecutada dentro de mi propia familia de sangre. Para coronar su asquerosa traición ante mis ojos, Estefanía admitió entre lágrimas que ahora están saliendo de forma oficial como pareja ante todos. Mi propia hermana se quedó descaradamente con el hombre adinerado y con el local comercial premium que estaban destinados originalmente para mí. Utilizó el dinero que yo rechacé con elegancia para construir su nueva y patética realidad de alta sociedad improvisada en el centro comercial. Se vistió con las maletas de diseñador que decoraban mi lista de deseos de las redes sociales para simular un estatus ajeno. Es un acto de parasitismo social absoluto ejecutado por mi propia familia contra mi brillante perfil de dama de sociedad. Me encuentro sumida en una furia monumental al ver cómo los seres inferiores se alían para intentar desplazar a las mujeres de valor. Mateo demostró ser un manipulador de primera categoría al dar regalos con letras chiquitas y condiciones ocultas en lugar de proveer lujos directos. Si me hubiera entregado el contrato de la boutique desde el primer segundo de la cena, todo habría terminado de forma idílica. Su necesidad de ponerme pruebas absurdas demuestra que nunca estuvo a la altura de mi transparencia y mi sofisticación de alta cuna. Ahora se conforma con una copia barata porque su presupuesto mediano no le daba para sostener a la reina original. Salí del departamento de Estefanía azotando la puerta con una fuerza que debió despertar a todos sus vecinos comunes de ese edificio ordinario. No pienso perdonar jamás esta puñalada trapera de la persona con la que compartí mi infancia en los mejores colegios privados. Su traición demuestra que la envidia hacia mi belleza y mi posición social siempre estuvo latente en su corazón resentido de hermana menor. Toda la vida ha intentado imitar mis modales, mis prendas de vestir y mis amistades del club campestre sin éxito alguno. Ahora que ha conseguido las obras caídas de mi mesa, cree que finalmente ha alcanzado la cúspide del refinamiento económico del club. La pasividad de mis padres ante esta situación familiar también me resulta sumamente alarmante y digna de mención en esta red de chismes. Cuando llamé a mi madre para exigirle que desheredara a Estefanía por su conducta inmoral y desleal, me respondió con evasivas absurdas. Es increíble cómo las personas prefieren cobijar la mediocridad y la traición antes que defender los estándares de honor de nuestro ilustre apellido. Me siento completamente sola en una cruzada por mantener la pureza de las costumbres de la alta sociedad frente a hordas conformistas. Mi orgullo, sin embargo, permanece totalmente intacto y blindado contra sus bajezas familiares y financieras cotidianas. Esta noche pasaré las horas redactando correos electrónicos detallados a todas mis amigas del club campestre para exponer la verdadera naturaleza de ambos. Necesito asegurarme de que nadie en nuestro círculo social de élite acepte a esa pareja de advenedizos en las galas del próximo mes. Aunque ella tenga las maletas de diseñador y el local comercial en el centro, jamás tendrá la gracia natural para aportar distinción. El dinero puede comprar espacios comerciales y metros cuadrados, pero nunca podrá adquirir el linaje ni la clase descarada con la que nací. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿qué jugada maestra se mandó Mateo en esta historia? De verdad que es un genio absoluto del ajedrez financiero. Usar los mismos $2000 que tú le despreciaste en la cara para financiarle un proyecto a tu hermana, quien sí supo valorar su esfuerzo. Te quedaste sin boutique de moda, sin novio rico y sin dignidad por creerte de la realeza. Respuesta de la OP. Mateo demostró ser un burdo manipulador al pretender entregar obsequios con letras chiquitas y condiciones comerciales ocultas en lugar de proveer lujos directos. Una verdadera dama de sociedad no tiene por qué andar descifrando acertijos financieros en fajos de billetes corrientes colocados sobre la mesa. Su supuesta jugada maestra es solo una muestra de su incapacidad para tratar a una mujer inalcanzable de mi nivel. Usuario anónimo 2 dice, lo más divertido de todo es ver cómo tu hermana Estefanía se quedó con todo el pastel de la alta sociedad que tú querías. Mientras tanto, tú lo único que cosechaste en este mes fue una deuda gigantesca en tu tarjeta por el vestido de la gala empresarial. Te derrotaron en tu propio juego de apariencias. Respuesta de la OP. Estefanía es una traidora desleal de segunda clase que siempre ha vivido bajo mi sombra estética y que ahora se conformó feliz con las obras de mi mesa. Esas maletas de diseñador jamás podrán ocultar su esencia gris, barata y profundamente conformista frente al verdadero círculo de personas del club. Que disfrute su pequeña mentira financiera mientras pueda, porque el linaje no se compra con locales comerciales en el centro de la ciudad. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y mi existencia cotidiana se ha transformado en un entorno completamente insoportable y hostil para mi persona. Las noticias que llegan a mis oídos a través de los pocos contactos familiares que aún me dirigen la palabra son una tortura. Estefanía y Mateo están oficialmente comprometidos para contraer matrimonio en una ceremonia que promete ser el evento social del año en nuestro círculo.
El tacaño le otorgó a mi hermana un anillo de compromiso con un diamante real de una pureza y un quilataje que yo solo solía contemplar en revistas. Ver esa joya en sus dedos ordinarios me produce una indignación que no puedo describir ante ustedes con palabras sencillas. Toda mi familia carnal asiste con una alegría descarada a las múltiples cenas de compromiso que se organizan de forma semanal en la ciudad. Lo más doloroso e insultante de esta situación es que estas celebraciones se llevan a cabo en los mejores y más restrictivos lugares. Son exactamente los mismos establecimientos premium a los que yo solía acudir con regularidad absoluta para mantener mi vigencia social ante las demás socias. Ver a mis propios padres ingresar a esos templos de la opulencia de la mano de mi hermana menor es una afrenta directa. Me han borrado de la lista de invitados de los eventos que por derecho de nacimiento me pertenecían desde siempre. A mí, que soy la verdadera soberana del buen gusto en esa familia, ni se toman la molestia de enviarme una tarjeta de invitación. Mis propios parientes justifican esta exclusión tan grosera utilizando argumentos sumamente absurdos y carentes de toda madurez social ante mis reclamos justificados. Dicen de forma descarada que yo suelo armar escenas dramáticas en los lugares públicos y que arruino por completo el ambiente refinado de las cenas. Prefieren marginar a la mujer de verdadero valor para no incomodar la frágil felicidad de esa pareja de advenedizos que fingen pertenecer a la élite. La injusticia familiar ha llegado a niveles que jamás creí presenciar en mi distinguido apellido. He tenido que consumir la humillación diaria de observar las fotografías detalladas de sus fastuosos viajes de lujo por las principales playas de Europa. Observo sus publicaciones desde el confinamiento de mi departamento, el cual cada día se siente más pequeño y desprovisto del brillo de la opulencia. Mientras ellos derrochan capital en hoteles de 5 estrellas y cenas exclusivas, yo me encuentro sumida en una crisis financiera silenciosa pero destructiva. Sigo pagando los intereses de las tarjetas de crédito que utilicé apresuradamente para aparentar una riqueza desbordante en la gala empresarial pasada. Mi economía personal está colapsando bajo el peso de las deudas que acumulé por culpa de los desplantes de Mateo. Sostener una fachada de opulencia de forma solitaria y sin el respaldo económico de un proveedor oficial es una tarea titánica en la sociedad. Mis supuestas amigas de toda la vida del club campestre me han ido dejando de lado de manera paulatina durante las últimas semanas. Al percatarse de que ya no poseo el acceso directo a los círculos corporativos que Mateo maneja, decidieron retirarme sus invitaciones habituales. En este mundo de apariencias, la utilidad social lo es todo y mi falta de un hombre adinerado me convirtió en un elemento prescindible. Mis llamadas son ignoradas y los branches privados se realizan a mis espaldas sin el menor remordimiento de su parte. Sé perfectamente en lo más profundo de mi ser que toda esta decadencia actual es el resultado de una tremenda injusticia del destino material. Yo no cometí ningún error de juicio al exigir el brazalete Cartier ni al rechazar los billetes ordinarios en el restaurante premium. Mi única falta fue poseer unos estándares de calidad tan elevados que resultaron completamente incomprensibles para las mentes domésticas que me rodean cotidianamente. El sistema social ha premiado la sumisión de Estefanía en lugar de condecorar la firmeza e integridad de mis posturas de alta cuna. Me han sustituido de la forma más baja posible dentro de mi propio escenario de éxito. Al final del camino, Mateo demostró fehacientemente el poco nivel socioeconómico y la absoluta falta de clase hereditaria que arrastra desde sus orígenes. Un hombre de verdadera alcurnia jamás habría reemplazado a una mujer deslumbrante por un espécimen tan básico y carente de brillo propio como Estefanía. Su elección de pareja es la prueba fáctica de que su mentalidad financiera se siente cómoda en los terrenos de la mediocridad sin aspiraciones. Prefirió la comodidad de una sirvienta emocional antes que el desafío aristocrático de sostener el estilo de vida de una reina exigente. Al sustituirme con alguien tan gris, solo demostró que los lujos reales le quedan grandes a su billetera. Estefanía siempre tuvo estándares de vida bajísimos y una alarmante ausencia de amor propio respecto a los hombres que la cortejaban en el pasado. Por esa precisa razón, se acomodó perfectamente a recibir las míseras migajas económicas de un sujeto que no tuvo los pantalones para sostenerme. Ella celebra como un triunfo histórico lo que para mí no habría sido más que el presupuesto básico de una tarde cualquiera de compras. Su felicidad actual es puramente plástica, cimentada sobre los cimientos de un proyecto comercial que originalmente fue diseñado para engalanar mi presencia social. Se conformó con ser la segunda opción de un hombre que jamás pudo olvidar mi distinción. Mi orgullo personal permanece totalmente intacto, erguido y blindado porque sé con absoluta certeza que jamás me rebajé a aceptar sus condiciones ordinarias. Preferí afrontar la exclusión social del club y el acoso de los cobradores bancarios antes que prostituir mis conceptos de etiqueta ante un tacaño. Una mujer de mi categoría estética no se vende por un apartado de local comercial ni por promesas futuras de boutiques de modas. Mi cotización social sigue siendo la de un artículo de lujo que solo los verdaderos magnates internacionales podrían aspirar a financiar algún día. No me arrepiento de haber mantenido mi postura alta frente a su intento de comprarme con efectivo corriente. Aunque ahora tenga que contemplar desde la distancia física de mi ventana la vida de opulencia que me correspondía legítimamente por derecho, resistiré.
El colapso de mis tarjetas de crédito es solo un bache temporal en una trayectoria destinada a la cúspide de la sociedad de élite. Algún día aparecerá un multimillonario extranjero con el linaje suficiente para entender el valor real de mi presencia en sus eventos corporativos mundiales. Mientras tanto, observaré con profundo desprecio cómo mi familia se desvive por celebrar las bodas de una pareja originada en la traición familiar. Mi nombre sigue siendo sinónimo de una categoría inalcanzable que ellos nunca podrán saborear de verdad en sus reuniones. Es sumamente cómico ver cómo Estefanía intenta forzar una postura de dama elegante en las fotografías utilizando las joyas que Mateo le provee. La gracia y la distinción descarada no se adquieren firmando contratos comerciales ni luciendo diamantes de revistas en los restaurantes premium de la ciudad. Eso es algo que se lleva en la estructura ósea, en la forma de mirar desde arriba a los inferiores y en exigir lujos. Mi hermana siempre será la sustituta barata que habita una casa construida con los planos que yo misma rechacé por falta de finura. Su matrimonio es el monumento al conformismo de dos seres que se unieron por miedo a mi grandeza. Cierro este capítulo de mi vida con la frente sumamente alta, sosteniendo mi copa vacía en la soledad de mi sala desprovista de lujos. La verdadera tragedia de esta historia no la vivo yo en mi crisis financiera transitoria, sino Mateo, quien pasará sus días con una mujer común. Yo sigo siendo el estándar inalcanzable, el fantasma de la sofisticación que aparecerá en su mente cada vez que mire un mantel premium. Mi nombre quedará grabado en su historial como la única mujer que tuvo el coraje aristocrático de decirle que su dinero era ordinariez. Mi orgullo herido es mi mayor medalla de nobleza en este entorno de traidores mediocres que fingen ser felices sin mi brillo.